Un saludo a todos, soy el profesor Reiner, nuevamente nos encontramos en nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio más de cálculo de engranaje de transmisiones por engranaje. En este caso, bueno, traemos un ejercicio más, esperamos que a todos nuestros usuarios los ejercicios les esté sirviendo de gran ayuda y de una u otra manera pues les esté ayudando allí a todos aquellos que están estudiando en las universidades. Les agradezco que me dejen su comentario y me digan pues de qué país nos están saludando, de qué país, en qué país pues les estamos ayudando, siempre y cuando sean críticas constructivas. Yo me alegro y eso nos motiva a seguir subiendo más contenido, ya que tenemos bastante trabajo por delante. Hay que hablar de engranajes helicoidales, de engranajes cónicos y un montón de situaciones ahí. Y pues eso me alegra, me motiva a seguir ayudando a todos nuestros amigos en España, México. Y también tenemos en Sudamérica, en todos los países de Sudamérica que tenemos suscriptores. Les agradezco por sus comentarios. Entonces, el ejercicio dice la siguiente condición de trabajo. Se desea mecanizar un engranaje cilíndrico de dientes rectos en donde la rueda motriz tiene 104 dientes, gira a 180 revoluciones por minuto y está construida con un módulo de 3.5, como lo podemos ver acá. La velocidad de salida de la transmisión es 1040 revoluciones por minuto, o sea 1040 RPM. Ahora acá nos está pidiendo calcular las dos situaciones. El número 1 dice de que debemos de calcular las dimensiones necesarias para el tallado del engranaje en la máquina fresadora. Eso significa de que necesitamos hacer los cálculos necesarios para tallar la rueda y para tallar el piñón. Vamos a hacer la transmisión completa. Como segundo punto tenemos hacer una interpretación del tipo de transmisión que logramos construyendo esta rueda y este piñón. Para ello, después de haber leído el problema, lo vamos a analizar y observamos de que nos está ofreciendo los siguientes datos. Módulo es S igual a 3.5. N1, las revoluciones de entrada son 180 RPM. N2, las revoluciones de salida del sistema de la transmisión son 1040 revoluciones por minuto. Y como resultado acá también tenemos, en este caso pues aquí tengo un dato mal editado. En este caso tenemos que Z, en el caso de Z1 va a ser igual a 104 dientes, ¿verdad? Así como lo tenemos acá. Para la rueda nos está pidiendo hacer los siguientes cálculos. Vamos a necesitar hacer el cálculo del diámetro exterior, diámetro primitivo, diámetro interior, la altura del diente y también vamos a calcular las vueltas de la manivela y el número de presa a utilizar para tallar esos 104 dientes que tiene la rueda motriz. En el caso del piñón vamos a hacer los siguientes cálculos. Vamos a calcular Z, porque como nosotros podemos observar no nos está dando el número de dientes que tiene el piñón conducido, por lo tanto necesitamos hacer ese cálculo. Vamos a calcular el diámetro exterior, vamos a calcular el diámetro primitivo, diámetro interior, la altura del diente, las vueltas de la manivela y también vamos a ver cuál es la presa apropiada para tallar el número de dientes, que no lo hemos calculado, pero lógicamente que lo vamos a calcular. Y como último tenemos que vamos a calcular la relación de transmisión, el tipo de transmisión que surge de estos dos engranajes que vamos a elaborar. Ahora vamos a continuar haciendo los cálculos. En este caso vamos a iniciar con la rueda. Para ello iniciaremos haciendo el cálculo del diámetro exterior utilizando la ecuación diámetro exterior va a ser igual a módulo por Z más 2. Hacemos la sustitución de los valores en donde el módulo va a ser igual a 3.5 y en el caso de Z va a ser igual a 104. Hacemos la suma de 104 más 2 son 106, eso lo multiplicamos con el módulo que es 3,5 y obtenemos acá que para la rueda vamos a necesitar un diámetro exterior de 371 milímetros, es una rueda un poco grande. Ahora vamos a continuar con el diámetro primitivo. Para ello utilizaremos la ecuación diámetro primitivo va a ser igual a módulo por Z. Hacemos la sustitución de los valores, módulo es igual a 3,5 y Z va a ser igual a 100,4. Hacemos la multiplicación y obtenemos como resultado que el diámetro primitivo va a ser igual a 364 milímetros. Ahora continuamos realizando el cálculo del diámetro interior.
Para este caso utilizaremos la ecuación diámetro interior va a ser igual al diámetro primitivo menos 2 veces el módulo por la constante, el valor constante de 1.167. Hacemos la sustitución de los valores, diámetro primitivo va a ser igual a 364 y el módulo es 3,5. 3,5 lo multiplicamos por la constante de 1.167 y aquí tenemos el valor de 4.85 milésimas, el cual lo multiplicamos por 2 y obtenemos el valor de 8.169 milésimas. Ese valor se lo vamos a restar al diámetro primitivo, que es 364, y aquí tenemos como resultado que el diámetro primitivo va a ser igual a 355 milímetros con 831 milésimas del milímetro, y por lo tanto ahí tenemos este resultado, el cual lo vamos a dejar por acá. Entonces ahora continuamos. Después del diámetro primitivo, diámetro interior, ahora vamos a calcular lo que es la altura del diente. Para ello utilizaremos la ecuación h va a ser igual a 2.25 por el módulo. Sustituimos el valor de la ecuación, en este caso el único valor que vamos a sustituir es el módulo, es de 3.5. Hacemos la multiplicación por la constante de 2.25 en esta ecuación y tenemos como resultado de que la altura del diente será igual a 7 milímetros con 875 milésimas. Ahora a continuación calcularemos las vueltas de la manivela a trabajarlas en el aparato divisor. Para ello utilizaremos la ecuación vueltas de la manivela va a ser igual a K sobre Z. K es el valor constante de 40, Z es el número de dientes, que en este caso vamos a tallar una rueda de 104 dientes. Hacemos el cálculo. En este caso a nosotros nos está dando como resultado que en el divisor vamos a utilizar 15 agujeros del círculo de 39. Aquí terminamos los cálculos para la rueda, ahora continuamos con los cálculos para el piñón. Pero en lo que llegamos al cálculo para el piñón nos estamos fijando de que del piñón no tenemos ningún dato. El único dato que tenemos es a la velocidad que él va a girar. En este caso tenemos una velocidad de 1040 revoluciones por minuto. Por lo tanto, como nos está dando la revolución, vamos a tener que apoyar de ese dato que nos está dando. Para ello venimos y sabemos de que en el caso de las relaciones de transmisión las hemos analizado y interpretando N1 sobre N2 va a ser igual a Z2 sobre Z1. El valor que nosotros estamos desconociendo es Z2, ya que tenemos velocidad de entrada, tenemos velocidad de salida, tenemos el número de dientes de la rueda motriz. El único que desconocemos es el número de dientes en la rueda conducida. Por lo tanto, al permutar, al cambiar de posición, al despejar esta igualdad matemática, tendremos que Z2 va a ser igual al resultado de multiplicación de N1 por Z1 entre N2, o sea, número de revoluciones de entrada por número de dientes de entrada entre las revoluciones de salida de la transmisión. Haciendo la sustitución de valores, el N1 equivale a 180 revoluciones por minuto y en el caso de Z1 son 104 dientes y N2 equivale a 1040 revoluciones por minuto, haciendo las operaciones en matemática que corresponden a la multiplicación y división del sistema, descomposición de todos los elementos, los factores acá. Vamos a llegar, multiplicando y dividiendo, pues vamos a llegar a que Z2 va a ser igual a 18 dientes. Por lo tanto, acá, este va a ser el resultado que nosotros vamos a ocupar. Entonces, ahora, aquí ya sabemos de que el piñón que nosotros vamos a utilizar equivale a 18 dientes, solo que antes de continuar con los cálculos del piñón, vamos a interpretar en este caso el tipo de transmisión que resulta de este componente. Si lo llegamos a realizar, en este caso haciendo la división de número de revoluciones de entrada entre número de revoluciones de salida, haciendo toda la descomposición, vamos a llegar obtener como un resultado de 0.173. Cuando nos da una relación de transmisión menor a la unidad, menor que 1, vamos a entender de que tenemos acá una relación de transmisión de amplificación. Por ello vamos a entender de que como entrada al sistema tenemos, acá donde estoy señalando con el mouse, 180 RPM,
y como salida vamos a tener 1040 RPM. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es ampliando el número de revoluciones por minuto. Ahora lo vamos a hacer calculando el número de dientes, en donde nosotros la relación de transmisión vamos a sustituirla. Entonces Z2 va a ser igual a dividido entre Z1, 18 dientes que tiene Z2 entre 104 dientes que tiene Z1. Si nosotros buscamos cómo encontrar el resultado, como podríamos observar acá, siempre vamos a llegar a tener un resultado de la misma manera. En este caso, como podemos ver, siempre nos da 0.173, siempre que nos da el valor menos de 1, entonces tenemos una relación de transmisión de amplificación. Bien, ahora teniendo esto, lo que vamos a hacer es los cálculos del piñón, porque ahora nos hace falta hacer los cálculos del piñón. Para ello vamos a continuar con los datos del piñón. En este caso utilizaremos la ecuación diámetro exterior, va a ser igual al módulo multiplicado por z más 2. Entonces sustituimos los valores. Módulo va a ser igual a 3,5, z que hemos calculado en el piñón serían 18 dientes. Al hacer la suma, pues tenemos que vamos a multiplicar 3.5 por 20, y aquí tenemos como resultado de que para este piñón el diámetro exterior deberá ser igual a 70 milímetros. Ahora continuamos con los cálculos del diámetro primitivo. Para ello vamos a utilizar la ecuación diámetro primitivo, va a ser igual al diámetro, al módulo por la multiplicación por z. En este caso vamos a sustituir los valores en la ecuación. 3.5 multiplicado por la cantidad de dientes, que es 18. Hacemos la multiplicación y obtenemos como resultado el diámetro primitivo va a ser igual a 63 milímetros. Y ahora continuamos con el cálculo del diámetro interior del piñón. Para ello utilizaremos la ecuación diámetro interior va a ser igual al diámetro primitivo menos la multiplicación de 2 veces el módulo por la constante de 1.167. Sustituimos el valor, diámetro primitivo va a ser igual a 63 milímetros del piñón. El módulo es 3.5, lo cual lo multiplicamos por la constante de 1.157 y obtenemos el valor de 4.85 milésimas. Lo multiplicamos por 2 y obtenemos el valor de 8.169. Ese valor se lo restamos al diámetro primitivo, que es 63 milímetros, y acá obtenemos el resultado del diámetro interior va a ser igual, en el caso para el piñón, de 54 milímetros. Ahora vamos a hacer el cálculo de la altura del diente. En este caso la altura del diente, como sabemos, es un resultado de por la cuestión de condiciones de engrane, va a ser el resultado del mismo de la rueda. Por lo tanto, el valor que ya tenemos acá es el mismo que vamos a poner como resultado. En este caso es 7.875 milésimas del milímetro, y esa va a ser la altura del componente. En este caso ambos deben de tener la misma altura. Entonces vamos a desplazarlo hacia, aquí se me escapó dejarlo acá de una sola vez. Entonces h, la altura del piñón, va a ser la misma de la rueda por las condiciones de engrane. Ahora vamos a continuar con el cálculo de las vueltas de la manivela. Para ello utilizaremos la ecuación vueltas de la manivela va a ser igual a K sobre Z. K es la constante del aparato divisor, y esa característica del que estamos utilizando es de 40 sobre la cantidad de dientes, que son 18. Y en el caso de nosotros ya hicimos el cálculo y nos está dando a 2 vueltas enteras 6 agujeros en el círculo de 27. Bien, y aquí tenemos todos los elementos para poder hacer el tallado del engranaje. Solo nos hace falta ver cuál es la presa que corresponde. Para ello nos venimos a la tabla y encontramos acá, vamos a utilizar el módulo, el juego modular 3.5, pero la número 1 está fabricada para tallar de 12 a 13 dientes, la número 2 de 14 a 16 dientes, y la número 3 puede fabricar de 17 a 20 dientes. Por ello vamos a seleccionar la presa número 3 del juego de las piezas para poder elaborar este piñón, que en este caso tiene 18 dientes. Entonces acá vamos a dejar ya por finalizado los cálculos para poder hacer este engranaje. Este es un engranaje, este sistema de engranaje, en donde tenemos los cálculos para hacer la rueda, una rueda de 104 dientes. Acá tenemos el análisis de la relación de transmisión,
En este caso, la transmisión de entrada van a ser 180 RPM y la transmisión, las RPM de salida, pues va a ser 1040. Y aquí tenemos un sistema de transmisión de ampliación, por lo que están ampliándose las velocidades desde 180 hasta 1040 RPM. Y estos son los datos del piñón para poder hacer su fabricación. Bien, aquí finalizamos todos los cálculos. Agradecemos a todos aquellos que se han sumado a nuestra plataforma y de una u otra manera nuestros ejercicios les están siendo de gran ayuda. Yo agradezco a todos nuestros seguidores. Déjenme su comentario, su saludo y del país desde donde nos están escribiendo. Se despide de todos ustedes el profesor Reiner, como siempre, muy agradecidos. Tengan todos un buen día.